El señor secretario hará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido un solo documento. Esto es un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para fijar un plazo en que la autoridad administrativa deba recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones. Esto es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias al secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien, vamos a la orden del día. Ya. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que comillas crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierra comillas, correspondiente al boletín 15480-13, calificado con urgencia suma, y recibir en audiencias a las siguientes personas. En primer lugar, la señora Alejandra Kraus Valle, presidenta del Consejo Consultivo Previsional, confirmó, entiendo que está fuera. En segundo lugar, el señor Alejandro Alcérraga, presidente de la Asociación de Seguridad de Chile, confirmó también, entiendo que está fuera, está junto al señor Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo, y a don Marcelo Mozo, gerente general de la Asociación de Aseguradores de Chile, también entiendo que está fuera. Y en tercer lugar, la señora María Elisa Cabezón Otero, economista y directora de Evidencia de Pivotes, confirmó telemáticamente, no sé si ya está, no se ha conectado aún. Entonces, empecemos con los invitados e invitadas. Alejandra, que pasen, por favor, los invitados. Sentamos al presidente de la asociación, el Alejandro y la Lo que pasa es que la ministra va a venir, ¿no? ¿No? Ah, PGU. Ok, entonces a la presidenta del consejo consultivo Alejandro, y al presidente de la asociación. Alejandro. Él allá. Alejandra también. Alejandra y Alejandro. Hoy día tenemos invitados a los Alejandros. Bien, le damos la bienvenida a la señora Alejandra Kraus, presidenta del Consejo Consultivo Previsional. Ella además conoce esta comisión, fue ministra del Trabajo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Le agradecemos su presencia acá. Y también el señor Alejandro Alcérraga, presidente de la Asociación de Seguridad de Chile, le agradecemos también su presencia acá. Saludamos también especialmente al señor Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo, que lo vemos ahí también, y al señor Marcelo Mozo, gerente general de la asociación, que lo vemos ahí también. La señora María Elisa Cabezón, que es la tercera invitada en el día de hoy, se va a conectar más tarde, entonces lo que vamos a hacer es escuchar a los dos invitados y hacer las preguntas con los dos invitados para después dejar al final a la señora María Elisa Cabezón apenas se conecte. Le contamos a nuestros invitados. Primero le agradecemos su presencia acá. Contarle que estamos en la etapa de la discusión en general del proyecto. Y hemos acordado para esta etapa de la discusión en general poder escuchar a un conjunto de invitados e invitadas. Ustedes están dentro de ellos, además de tres exposiciones específicas que hizo el Ejecutivo, además de la exposición del proyecto, que fueron otras tres, y a partir de eso votaríamos en general. Después de esto, después de ello, lo que vamos a hacer es una discusión en particular, y esa discusión en particular la vamos a separar por temas donde de nuevo vamos a invitar a invitados, expertos y expertas. Entonces, les señalo esto por tres razones. La primera, para conocer el contexto en general. La segunda, para agradecerles y señalarles que dado la cantidad grande de invitados, el espacio de tiempo es pequeño en esta primera etapa y entendemos que el proyecto es muy amplio, pero por eso lo hemos acotado a 15 minutos, 15 pasados, ¿no? Pero a los 15 yo aviso.
Y lo tercero, porque es probable, y si tienen la disposición se agradecería, es probable que se les invite después en etapas siguientes para cosas más particulares del proyecto. Me imagino que lo que tenga que ver con separación de la industria, lo que tenga que ver con los productos de pensión que está asociado a la... que está relacionado con la Asociación de Aseguradores. Me imagino que en temas en general, en realidad, como Consejo Consultivo pueden ser muchos otros temas. Entonces, agradecerles la presencia y le damos con ello la palabra a la señora Alejandra Kraus Valle. Adelante. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a cada uno de los miembros, a diputados de esta comisión, que para mí es un honor volver a estar acá y particularmente en tema pensiones, como muy bien podrán saber ustedes. Señalar que la primera, yo traía una presentación, mandé una presentación, ya. Bueno, pero voy a ir adelantando porque no son cosas esenciales, un poco. Es importante precisar las razones por las cuales el Consejo Consultivo debe emitir un informe de opinión. El Consejo Consultivo se crea el año 2008 con ocasión de la creación del Pilar Solidario. Y su función es asesorar a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las materias relacionadas con el sistema de pensiones solidarias, después ampliado a la pensión garantizada universal. Entre otras materias, asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario y pensión garantizada universal. Puede emitir opinión, pronunciamiento y propuesta a través de un informe de carácter público que debe ser enviado a las autoridades citadas, a cada uno de ustedes, a la comisión y sin duda a los ministros respectivos de Hacienda y del Trabajo. Fue enviado en el mes de noviembre pasado. Las opiniones fundadas del Consejo sobre los impactos en el mercado laboral, ese es el mandato legal, los impactos en el mercado laboral, los incentivos al ahorro y los efectos fiscales producidos por las modificaciones normativas deben ser emitidas dentro del plazo de 20 días hábiles. 20 días contados desde que se recibe el requerimiento respectivo. Si no se emitiera la citada opinión fundada en dicho plazo, el proyecto de ley podrá ser ingresado sin la consideración de este. Su informe de opinión debe ser acompañado junto al proyecto de ley de que se trate. Respondimos al requerimiento del pasado 28 de octubre en relación a este proyecto de ley, al que se le ha denominado, conoce como ley corta sobre la PGU. Nos requirieron el 28 de octubre. Y con fecha de 22 de noviembre pasado, dentro del plazo de 20 días hábiles, dimos la respuesta técnica como corresponde. El proyecto de ley, como muy bien sabe, aborda varios ítems en aquellas materias que pudiéramos nosotros tener que pronunciarnos: la ampliación de la pensión garantizada universal, se modifica el concepto de pensión base, se ajusta la forma de cálculo del umbral del 90%, elimina el test de afluencia, implementación gradual de la PGU, aumento pensión básica solidaria e invalidez, y se reemplaza la expresión Instituto de Previsión Social por administrador previsional autónomo. Respecto del requerimiento, analizamos el proyecto de ley que propone el nuevo sistema de pensiones en el pilar no contributivo solidario en relación a la ampliación de la pensión garantizada universal. Actualmente el valor es de 193.917 y cubre al 90% de la población de 65 años o más. Se propone, sujeto a disponibilidad presupuestaria, terminar con este requisito de focalización, permitir acceso a pensionados de leyes de reparación y pensiones de gracia bajo condiciones generales y aumentar gradualmente su valor a 250.000 pesos. El monto de la PGU será el máximo para quienes tienen una pensión base inferior a 660.366 pesos. Recibirán una proporción de él aquellas personas cuya pensión base se encuentre entre 660.366 y 1.048.200 pesos.
importante precisar cifras y tener claro para no generar expectativas erradas en la población y en los potenciales beneficiarios. Ajusta a la forma de cálculo del umbral del 90% de cobertura. Actualmente se excluye a las personas que pertenecen al 10% de mayores recursos entre los mayores de 65 años. En el proyecto de ley que ustedes tienen, se propone reemplazar la condición de no integrar a un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más años de Chile por la de no integrar el grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población. Sí hago presente que, como bien saben ustedes, pues lo aprobaron el contenido en el mensaje 260-370, ya modificó el universo de focalización respecto a este punto. La propuesta contemplada en dicho proyecto de ley propone reemplazar la condición de no integrar, ¿no es cierto? Por su intermedio, presidente. Perdón. Voy a hacer más. Vale decir, el universo ya será el 90%, excluyendo a quien pertenezca al 10% más rico de toda la población de Chile. Atendida la modificación legal citada, el Consejo deberá, en la oportunidad correspondiente, elaborar un adendum respecto de esta parte en particular del proyecto que hoy se analiza en esta comisión. En este sentido, y tal como lo ha manifestado el Consejo Consultivo Previsional en ocasiones anteriores, sugerimos dotar, porque así lo señalamos en el informe, dotar a este Consejo de recursos técnicos y financieros suficientes para poder realizar estimaciones y modelaciones propias y así poder comparar proyecciones. También, y tal cual como lo hemos manifestado, sugerimos que en materia de proyecciones estas se proyecten en rango de valores posibles de beneficiarios bajo diferentes escenarios de estimación. También se aborda en el proyecto de ley eliminación del test de afluencia. El requisito anterior se derogará a partir del primer día del 6º año siguiente al de la publicación de la ley, siempre que ya se encuentre publicada la reforma tributaria. La implementación gradual de la PGU, que contempla una transición. Se aumentan las pensiones básicas solidarias de invalidez a 250.000 pesos. En general, en relación a las conclusiones y sugerencias, que es la parte medular del informe de opinión que nosotros, por expreso mandato de la ley, emitimos. En relación a la ampliación de la PGU, se analizan los efectos de los cambios propuestos a la PGU, tanto en términos de un monto mayor del beneficio, que es recibido gradualmente por los beneficiarios en función de su situación de pensión base, como también respecto a la cobertura del beneficio. El segundo punto de conclusiones y sugerencias, tal cual como ya lo expresé, es el cambio de cobertura. En tercer lugar, el impacto fiscal de la reforma se analiza solo a partir de los resultados obtenidos de modelos de proyección de DIPRES, que entregan estimaciones para los próximos 80 años del número de beneficiarios por género y por tipo de beneficio entregado, lo que permite obtener el costo fiscal de la mejoría de la PGU. 4. En términos generales, se estima que los beneficiarios de la ampliación de la PGU, conforme los términos del proyecto de ley al 2024, llegarían a 2.540.750, que equivalen al 88% de la población de 65 años y más, estimada, lo que implica 95.143 nuevos beneficiarios. En los años siguientes, el número de beneficiarios crece en función de la demografía hasta el año 2030, en que aumenta en 338.043 respecto del escenario base, producto de la eliminación del test de afluencia. El máximo de cobertura de 96% de los mayores de 65 años se mantiene entre los años 2038 y 2065. Luego empieza a decrecer debido a que hay un mayor
porcentaje de adultos mayores que quedan excluidos por tener una pensión base mayor a la pensión superior. En el año 2100, el modelo de la DIPRES estima una cobertura del 90% de los mayores de 65 años. Tal cual como les señalé, que en materia de proyecciones de beneficiarios hacemos el alcance que con ocasión del análisis del proyecto de ley que modifica y aumenta la cobertura de la PGU, la ley corta, y los distintos escenarios alternativos que nos proporcionó la DIPRES, pudimos constatar, con ocasión del análisis del citado proyecto de ley, y concluimos en el informe de opinión pertinente que a partir de estimaciones de poblaciones calibradas para ajustarse de mejor forma a las proyecciones de CELADE, las proyecciones de beneficiarios PGU se reducirían fuertemente al contemplar un universo de población ajustada. Todo eso está en el informe de opinión respectivo. Al comparar las distintas proyecciones, se muestra que no existen diferencias sustantivas, y esto es importante también entenderlo, en la estimación de beneficiarios adicionales producto de la ley corta, ¿ya? El año 2023. Sin embargo, el número de beneficiarios totales difiere en forma significativa entre escenarios, disminuyendo fuertemente en un escenario con población ajustada, más en línea con las proyecciones población de CELADE. En relación a este punto, cabe destacar que hemos acordado realizar un trabajo conjunto con la DIPRES por expreso petición y mandato del señor subsecretario de Previsión Social en relación a la estimación de potenciales beneficiarios totales. En este sentido, de acuerdo con la presentación realizada por la DIPRES ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la proyección de beneficiarios al año 2023 en un escenario alternativo corregido por tasa de uso sería de 2.185.984 y no los 2.412.937 como se contempla en el informe financiero. La importancia del trabajo en conjunto y de escenarios alternativos. Importante también destacar que de acuerdo a las estimaciones del total, como se consigna en el informe, del total de beneficiarios estimados, al año 2024, el 57% serían mujeres. El primer año de la reforma, esto es el año 2024, el mayor número de beneficiarios de la PGU corresponde a la incorporación de los pensionados por leyes especiales, por modificaciones sobre su tratamiento. El impacto en el gasto fiscal de la reforma responde a 4 efectos. Primero, la modificación al tratamiento de las pensiones de leyes especiales. Segundo, al aumento de la PGU a 250.000 pesos y el incremento en la cobertura al modificar la focalización en base a la población total. Tercero, el aumento asociado en la pensión básica solidaria de invalidez. Y cuarto, la eliminación del test de afluencia. Dentro de estos, el más significativo en términos de su impacto fiscal es el aumento de la PGU, con excepción de los 2 primeros años, que fluctúa entre un 70 y 83% del mayor gasto público. En el primer año promulgada la ley, la eliminación de la exclusión de las leyes especiales representa un 31% del total, pero cae rápidamente en los años siguientes. En el resto del periodo analizado, la eliminación del test de afluencia ocupa un segundo lugar en términos del impacto en el gasto fiscal. Acuérdense que esto ocurriría en el sexto. En términos de género, los recursos destinados a esta reforma favorecen más a las mujeres que a los hombres. En promedio, 52% de los beneficios son recibidos por las mujeres y 48% por los hombres. Algo que destacamos sin duda. Por otra parte,
El perfil de gastos adicionales del aumento de la PGU y del consecuente aumento de la pensión básica solidaria e invalidez es fuertemente creciente en los primeros años, desde 570 millones y fracción el año 2022 al 2024 a 1.977 y fracción millones de pesos del 2022 al 2030, y presenta saltos discretos producto de la incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Respecto a las estimaciones de gasto, producto del aumento de la pensión básica solidaria e invalidez, que muestran un patrón fuertemente decreciente, sugerimos en el informe que éste sea revisado, ya que no parecen acordes al cambio contemplado, al igual que el escenario base. Se sugiere asimismo generar escenarios alternativos de simulación, cosa que ya ocurrió con la ley corta, quiero precisar. Este informe lo emitimos con anterioridad. Que se elaboren y publiquen escenarios de proyección de largo plazo en que se contemple un crecimiento real para el parámetro de la PGU, pensión inferior y pensión superior, en la línea con los salarios reales, incluyendo análisis de sensibilidad. En relación al impacto de la reforma en las decisiones de trabajo y ahorro previsional, el Consejo Consultivo Previsional contó con el análisis del impacto regulatorio elaborado por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo a este aumento de la PGU a 250.000 pesos y el incremento en la cobertura, no tendrían, de acuerdo a ese informe, no tendrían impactos significativos en la oferta laboral del sector formal. Sobre la materia, hemos planteado la necesidad de nuevos estudios empíricos para el caso chileno, que permitan sacar conclusiones más robustas de los efectos de variaciones en el pilar solidario sobre el mercado del trabajo y del ahorro previsional. Esto permitiría hacer ajustes a esta política pública en base a información más objetiva. Sin embargo, consideramos que en esta materia es una materia tremendamente relevante, especialmente en un contexto como el chileno, en que cerca de un tercio de los ocupados trabaja en forma informal, problema que se ha mantenido en el tiempo a pesar del desarrollo económico. Adicionalmente, las nuevas formas de trabajo vinculadas a la economía digital podrían agravar en vez de atenuar la situación. Nos parece entonces de gran importancia que se profundice en los estudios en esta materia, de tal forma de avanzar en políticas públicas que reduzcan el problema y eviten profundizarlo a través de incentivos incorrectos, asegurando así mejorar las pensiones en forma sostenible. El Consejo Consultivo revisó literatura comparada en esta materia, la cual no resulta concluyente al efecto de los beneficios no contributivos en la decisión de trabajar formalmente y contribuir al sistema. En todo caso, numerosos estudios apuntan a que este efecto sí efectivamente existe y podría tener en algunos aspectos, apreciaciones negativas y que podrían potencialmente afectar la decisión de trabajar formalmente y cotizar, existiendo con todo bastante, y esto es importante también señalarlo, bastante divergencia en la magnitud de este efecto. De acuerdo con el análisis presentado en este informe, podemos inferir que la magnitud de este efecto no es homogénea tampoco para los distintos grupos etarios y socioeconómicos. Cabe destacar, y esto también señalarlo, lo dice el informe, señalarlo y destacarlo, que el proyecto de ley propone también el establecimiento de incentivos en la cotización para los sectores de menores ingresos a través del sistema del seguro social, que podrían contribuir a atenuar el efecto potencial anterior a que me he referido. Sugerimos el estudio y evaluación y análisis permanente acerca del impacto de la PGU y sus efectos en las pensiones, monto, cobertura y focalización, así como en el mercado del trabajo con énfasis en la informalidad, como decisión de política pública. Eso debiera establecerse en forma permanente. No siendo parte
del informe ni del contenido del proyecto de ley, me ha parecido importante añadir en esta misma línea que hemos señalado frente a la relevancia de la materia sobre los efectos de este tipo de medidas en el mercado del trabajo y la informalidad, que en materia de derecho comparado existen institucionalidades. El BID, en febrero del 2021, elaboró un documento denominado Mejores instituciones de pensiones en América Latina y el Caribe, la función de los consejos asesores en pensiones, y que aborda un gran tema pendiente en los sistemas de pensiones de América Latina y el Caribe, cuál es que carecen de una institucionalidad que facilita su adaptación oportuna ante el cambio demográfico que se avecina y ante las potenciales tensiones sociales y fiscales que éste puede generar. Esta limitante provoca que los gobiernos ajusten el sistema de pensiones ocasionalmente y retrasen las reformas necesarias, típicamente en un momento donde las opciones técnicas son muy limitadas y la acción debe ser casi inmediata. En ausencia de reglas de ajuste y de instituciones que revisen oportunamente los parámetros fundamentales de los sistemas de pensiones, las reformas de pensiones suelen ser gatilladas por crisis fiscales o sociales. A pesar de que nuestro país es de aquellos que en la región es reconocido por haber fortalecido su institucionalidad, lo dice expresamente dicho informe, dicho estudio del BID, pareciera ser que aún es insuficiente. En este sentido, entre los elementos que son valorados en estas institucionalidades es justamente contar con recursos financieros que les permitan realizar estudios en forma independiente que conducen en definitiva a buenas prácticas en su diseño. Hay experiencias que cabe destacar, como ocurre con Alemania, Estados Unidos, Francia, entre otros, particularmente porque el Consejo Consultivo en esta materia ha sido persistente desde su creación en fortalecer esta línea de necesaria para el ejercicio de su función, de su mandato legal y particularmente de la autonomía. Finalmente, el Consejo sugiere reforzar los esfuerzos de fiscalización con el propósito de reducir la informalidad laboral y la evasión y elusión de cotizaciones previsionales. Se necesitan nuevos estudios empíricos para el caso chileno, ya lo señalé, no me voy a extender, y reiteramos que el Consejo Consultivo Previsional tiene un rol fundamental, que requiere de fortalecer su equipo de estudio, Reconocemos sin duda la labor que la DIPRES, el IPS, la Subsecretaría de Previsión nos han prestado, así como el apoyo permanente de la Secretaría Técnica del Consejo, que trabaja, son profesionales bajo el alero del subsecretario de Previsión, y tal cual como lo hemos señalado en distintas instancias, en diversas oportunidades, manifestamos nuestra permanente disposición como Consejo a realizar un trabajo colaborativo con las instituciones a cargo de la marcha del Sistema de Pensiones Solidarias de Chile. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la señora Alejandra Kraus, presidenta del Consejo Consultivo Previsional. Le informo a todos los señores y señoras parlamentarias que las presentaciones ya están en el chat de la comisión, así que la pueden ver en sus computadores también. Así que muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al señor Alejandro Alcérreca para después hacer las preguntas tanto a la señora Kraus como al señor Alcérreca. Señor Alcérreca, adelante entonces. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras diputadas y diputados, por recibirnos e invitarnos a esta sesión. Vamos a tratar en beneficio del tiempo. Tenemos aquí una presentación que resume algunos temas que nos preocupan y nos ocupan en la industria aseguradora, pero estamos dejando a disposición de ustedes también un documento que aborda con mayor detalle las materias que voy a exponer ahora de manera más resumida. Primero, manifestar que como industria aseguradora creemos que necesitamos urgentemente una reforma para mejorar las pensiones actuales y futuras. Creemos que esto es un imperativo social, que la reforma de las pensiones no puede seguir esperando y estamos como industria disponibles para aportar con nuestra experiencia en las materias que participamos de manera activa.
Creemos también que para poder avanzar en una reforma como la que Chile se merece, ¿no es cierto?, tenemos que hacernos cargo de las materias centrales, como son el aumento de las expectativas de vida de todos los chilenos, la insuficiente tasa de cotización en las cuentas individuales y las lagunas provisionales, ¿no es cierto?, producto de un mercado del trabajo precario como el que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en que no están los incentivos claros para cotizar permanentemente durante toda la vida activa. Sin duda que incorporar mayor solidaridad al sistema también debiera ser parte del objetivo buscado en la reforma. Sin embargo, creemos que es importante que la solidaridad recaiga en la sociedad completa y no solo ser asumida por quienes cotizan como plantea la reforma. Quienes más tienen, quienes más ganan, ¿no es cierto?, debieran ser solidarios con quienes menos renta tienen, todos, independiente de cuál sea el origen de su renta. Así, ¿no es cierto?, incrementar el ahorro individual es indispensable para mejorar las pensiones de las futuras generaciones y sobre todo de la clase media. Los aseguradores hemos propuesto ya hace unos años atrás una tasa de cotización, un aumento de la tasa de cotización gradualmente hasta el 18% en las cuentas individuales para obtener en promedio un 70% de tasa de reemplazo para la población. En resumen, tenemos, ¿no es cierto?, que potenciar el ahorro en cuentas individuales para mejorar las pensiones futuras. Podemos incorporar en ese mismo pilar, ¿no es cierto?, algo de solidaridad intergeneracional, si fuera necesario, como parece serlo. Tenemos que incorporar y fortalecer, robustecer, en definitiva, el pilar solidario, ¿no es cierto?, a través de solidaridad intergeneracional para mejorar las pensiones actuales. Creo que el impacto extremadamente positivo para la clase más vulnerable que ha tenido la PGU es un ejemplo de una buena política pública que podríamos imitar y extender beneficios hacia la clase media que hoy día no está siendo abordada con políticas solidarias, digamos, actuales. Queremos hacer detenernos un segundo en lo que es la renta vitalicia. La renta vitalicia, como ustedes saben, es el producto con el cual nosotros participamos de manera activa en el sistema de pensiones. Queremos destacar y relevar nuevamente, ¿no es cierto?, que la renta vitalicia es una modalidad de pensión que responde, a nuestro juicio, a las necesidades de los pensionados, porque el monto de pensión es fijo, es en UEF y es vitalicio. Ningún riesgo, ¿no es cierto?, todos los riesgos lo asume la compañía, me refiero al riesgo de longevidad, riesgo de tasa de interés, ¿no es cierto?, cualquier riesgo de carácter financiero, todo es asumido por la compañía y el pensionado tiene, él y sus beneficiarios de pensión, una pensión fija y en UEF para toda la vida. Para ello, las compañías de seguros tienen una obligación legal de garantizar el pago, ¿no es cierto?, en lo que nosotros llamamos las reservas, que son en definitiva los fondos que tienen las compañías de seguro para garantizar el pago de las pensiones futuras, y además la legislación actual exige que las compañías destinen un porcentaje de su capital también como garantía adicional al pago de las pensiones. Como les decía, si bien queremos centrar nuestra exposición en algunos aspectos específicos, ¿no es cierto?, de la reforma, como son la licitación de las rentas vitalicias, la oferta externa, la nueva renta vitalicia con opción de herencia y algunas propuestas que creemos necesarias al seguro de invalidez y sobrevivencia. Nos referiremos de manera muy resumida al final de la presentación a otros temas de carácter transversal, como es algo sobre la organización, las preocupaciones que tenemos sobre la organización industrial propuesta, efectos sobre el mercado de capitales, participación de los privados y el componente solidario. En primer lugar, me voy a referir a lo que establece el proyecto en su artículo 72, que es la licitación por bloques de rentas vitalicias, porque a nuestro juicio limita la opción de obtener una mayor pensión a cada uno de los pensionados de manera individual. El sistema propuesto es factible, ¿no es cierto?, que una compañía presente la mejor oferta
para el conjunto total del bloque, ¿no es cierto?, presentado, pero no necesariamente, y en definitiva nunca va a ser así, eso maximice la pensión individual de cada uno de los pensionados que están siendo licitados en el bloque. Al final, ¿no es cierto?, la mejor oferta puede ser el promedio, ¿no es cierto?, quien en promedio ofrece para el bloque completo, pero en el promedio hay gente que está sobre el promedio y bajo el promedio. Creemos que en una situación como la que tenemos hoy día, maximizar la pensión para el individuo y no para el bloque, ¿no es cierto?, debiera ser el objetivo que busque una buena sistema de pensiones. Implica también eventuales subsidios cruzados, ¿no es cierto?, entre las personas que están dentro del bloque, quienes son los que en su momento, ¿no es cierto?, terminaron siendo participar conjuntamente dentro de un mismo bloque, en fin, no vemos ningún beneficio al final, ¿no es cierto?, de que sea esto una licitación por bloque. Hoy día tenemos un sistema de licitación individual llamado SCOM, que después de mucho tiempo de operación y de mejoras continuas funciona de manera correcta para que cada una de las personas pueda negociar una mejor pensión. ¿Qué es lo que proponemos en manera específica entonces en esta materia? Mantener el sistema actual de ofertas de pensión, ¿no es cierto?, porque optimiza la pensión de cada una de las personas de manera individual y no de un bloque grande, chico, ¿no es cierto?, más homogéneo o menos homogéneo. Lo segundo, ¿no es cierto?, que se plantea y que nosotros creemos que también es perfectible, ¿no es cierto?, es que las compañías, a objeto, como manifiesta la autoridad, ¿no es cierto?, hagan su mejor esfuerzo en este sistema de licitación. Creemos que en vez de generar, ¿no es cierto?, una limitación al pensionado para que pueda elegir entre 2, 3 compañías, ¿no es cierto?, que ofrecen la mejor pensión, esto sea en un rango. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto, ¿no es cierto?, que en un rango del 2 o del 3%, si hay 10 compañías, ¿no es cierto?, que han hecho el esfuerzo, el pensionado tenga la opción y la libertad para elegir entre 10 compañías y no limitarlo por número de compañías, sino que por monto sobre el cual, en un rango monto sobre el cual la persona tenga la libertad de elegir. Y por último, ¿no es cierto?, que en el momento que se ofrezcan, y esto es para claridad, ¿no es cierto?, y mayor transparencia con el pensionado, no se ofrezcan tasas de venta, sino que montos de pensión. Creemos que es mucho más fácil para cualquier persona entender cuál es el monto de su pensión, cuánto me van a pagar todos los meses, que una tasa de interés, ¿no es cierto?, implícita en una opción en particular. Creemos que también eso es importante y que podría ser una mejora a lo que hoy día está planteado en esta materia. Lo segundo que nos ha sorprendido dentro de la propuesta, ¿no es cierto?, es que se elimina lo que hoy día se llama la oferta externa, porque ella solo beneficia al pensionado. La oferta externa, como ustedes probablemente saben, ¿no es cierto?, es una segunda vuelta que solicita el pensionado después de recibir su primera oferta a través de un sistema que es anónimo, y que está bien que así sea, ¿no es cierto? El pensionado tiene la posibilidad de elegir a un conjunto de compañías que pueden ser dentro de este rango que vimos en el hace un momento atrás, ¿no es cierto?, y pueda pedirle una mejora en su cotización. Cabe destacar que en esta opción, en la oferta externa, las compañías solo pueden mejorar la opción entregada al beneficiario. No pueden hacer una nueva cotización con condiciones desventajosas respecto a la que ya tiene el futuro pensionado. Por lo tanto, creemos que restringir una gestión que pueda hacer la persona que solamente va en beneficio de obtener una mejor pensión, no vemos realmente que exista una razón evidente, ¿no es cierto?, para eliminar y restringir la libertad que tiene una persona para seguir negociando de mejor manera su pensión. Aquí no debemos dejar de tener siempre presente, ¿no es cierto?, que el objetivo de una reforma de pensiones, un sistema de pensiones, es maximizar las pensiones de las personas, y estos dos temas que estamos hablando, ¿no es cierto?, creemos que contribuyen a que cada persona pueda acceder a una mejor pensión. Segundo,
En tercer lugar, tenemos, ¿no es cierto?, una propuesta que nos parece una buena, abordar de buena manera, ¿no es cierto?, algunos problemas que tenemos con la renta vitalicia, que se le critica a la renta vitalicia, que es meterle de alguna manera un concepto similar a lo que es una herencia a una alternativa de renta vitalicia. Esta opción, que insisto, es una opción, ¿no es cierto?, para quien así lo desee, creemos que apunta en el sentido correcto, corrige de alguna manera, ¿no es cierto?, algunos problemas que puede tener la renta vitalicia en aquellos casos en que un pensionado, ¿no es cierto?, tenga una expectativa de vida considerablemente menor al promedio, por ejemplo, alguien que está con una enfermedad terminal, ¿no es cierto?, sobre todo en un escenario en que la renta vitalicia es la única opción, poder darle la posibilidad, ¿no es cierto?, de que él tenga, en el caso de fallecer de manera anticipada, opción a dejar herencia a sus beneficiarios. Creemos que lo que se está proponiendo de alguna manera complementa de manera adecuada una serie de soluciones hoy día que tenemos en el mercado, que funcionan lo que hoy día se llaman las rentas vitalicias con un periodo garantizado, y como les decía, creemos que siendo un beneficio similar, esto que se está proponiendo va en la dirección correcta, es una buena propuesta incorporada en la reforma de pensiones que está en estudio. Algunas precisiones solamente a este respecto, ¿no es cierto? Creemos que el concepto de herencia podría tener algún grado de confusión, porque entendemos, ¿no es cierto?, que la herencia en los códigos, ¿no es cierto?, legales es cuando uno cede parte del patrimonio o el patrimonio de un fallecido. Una renta vitalicia, el pensionado no tiene un patrimonio asociado a la renta vitalicia, los fondos son de propiedad de la compañía de seguro, ¿no es cierto?, y por lo tanto no podría haber herencia desde el punto de vista netamente legal. Entonces proponemos, para evitar confusiones, ¿no es cierto?, que exactamente este mismo concepto, ¿no es cierto?, se denomine una renta vitalicia con pago único a herederos, ¿ya? A estos efectos de no tener confusión en el futuro, de que porque hay herencia de un patrimonio que no le corresponde al fallecido, ¿ya? Queremos también, en beneficio de la transparencia y la facilidad y de lo que es, en definitiva, un concepto de herencia en este sistema, ¿no es cierto?, que nos ocupa, establecer una opción de renta vitalicia donde se asegure que la suma de las pensiones pagadas al causante, el pensionado, ¿no es cierto?, sus beneficiarios de pensión, su viuda o sus hijos menores, ¿ya?, y en el último lugar, a los herederos legales o designados, sea al menos igual a la prima pagada. ¿Qué significa la prima pagada? Al fondo acumulado. O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, este seguro le garantiza a la persona que recibe de vuelta, de forma de pensión o pago único, en el caso de los herederos, ¿no es cierto?, todo el fondo que acumuló. Se muera al día 1, ¿no es cierto?, o se muera al día 1000, porque estamos hablando de un pago mínimo. Si la persona vive más que su expectativa de vida, la persona va a recibir obviamente más de lo que ahorró. Si la persona vive menos, ¿no es cierto?, que su expectativa de vida, la persona va a recibir sus beneficiarios o herederos, ¿no es cierto?, todo el monto que ahorró en su vida activa. Creemos que eso es algo que podría ser, que sigue en la misma línea de la propuesta que está en la reforma, pero es algo que puede clarificarse mucho mejor y ser más transparente y fácil para el pensionado de elegir. En el punto 4 tenemos también algunas mejoras necesarias al seguro de invalidez y sobrevivencia. Tal como el señor presidente manifestó al principio, no estamos hablando de temas generales, así que no me quiero detener en temas muy particulares, pero creemos que ahí también hay una opción de mejora evidente y en definitiva es que el seguro de invalidez y sobrevivencia pague pensiones hasta el momento de jubilar, porque hoy día se está generando una asimetría a quienes se están pensionando por el seguro de invalidez, ¿no es cierto?, y aquellos que se pensionan por seguro de vejez. Creemos que esa asimetría no tiene ninguna
justificación desde el punto de vista social y se podría aprovechar de corregir en la reforma de pensiones. Todos nos jubilamos de la misma forma por vejez y aquellos que lamentablemente tuvieron invalidez previo a su edad de jubilación, bueno, lo llevamos, ¿no es cierto?, a la edad de jubilación con una pensión como corresponde y de la misma que hoy día tenemos en la legislación y regulación actual. Para finalizar, queremos manifestar algunas preocupaciones que tenemos respecto al tema global. Nos preocupa en primer lugar la organización industrial que se propone, bajo el supuesto de obtener mayor eficiencia, se plantea instalar un monopolio estatal que se denomina el APA, ¿no es cierto?, para la administración de las cuentas, y por su parte los inversores privados tienen importantes exigencias de gestión financiera en términos de mantener fondos generacionales, que puede ser, pero lo más preocupante a nuestro juicio es que tienen limitaciones relevantes para tener contacto directo con sus afiliados. Yo creemos que cualquier persona que genera de alguna manera una actividad, ¿no es cierto?, necesita estar en contacto con sus clientes, ¿no es cierto?, sus beneficiarios, sus pensionados, en fin, y la reforma le pone demasiadas trabas para que estas personas tengan contacto con los afiliados, y eso indirectamente, ¿no es cierto?, o directamente genera una asimetría competitiva con el inversor de pensiones estatal. Como está planteada la propuesta, el tema del 6%, las cuentas nacionales, etcétera, creo que le resta profundidad al mercado de capitales, nos afecta indirectamente también a los aseguradores, porque un mercado de capitales, ¿no es cierto?, poco profundo, nos impide mejorar la oferta de pensiones, accedemos a tasas o a un mercado de capitales, ¿no es cierto?, que no necesariamente está generando los beneficios que podría generar con mayor profundidad. Ya lo dije, de creciente participación de los privados, en términos de limitar, nosotros no vemos en principio ninguna limitación a que convivan, ¿no es cierto?, participantes estatales o públicos con participantes privados, tanto en la administración de las cuentas como en la gestión de las inversiones, pero sí tenemos preocupaciones que participen en igualdad de condiciones y sean las propias personas las que elijan. Si todo el mundo quiere estar en privado, todo el mundo quiere estar en el tema estatal, que no sea por limitaciones de la ley, sino que por opción de las personas, que a nuestro juicio es importante. Y un último punto, que también está implícito y nos preocupa en la reforma que está propuesto, que tal como dijimos desde un inicio, estamos plenamente de acuerdo en que todo sistema de pensiones deben incorporar elementos de solidaridad intra e inicialmente intergeneracionales. Pero estos, a nuestro juicio, no debieran ser asumidos solo por unos pocos y menos por la clase media como se plantea en la propuesta. Por el contrario, la clase media debiera recibir, ¿no es cierto?, y ser beneficiada en justa medida por el pilar solidario y no ser quien financia el pilar solidario a las personas más vulnerables. ¿Por qué se provoca esto? Porque esto está radicado, la solidaridad, en quienes cotizan. Y quienes cotizan, ¿no es cierto?, es un porcentaje de la población y no están todas las personas, ¿no es cierto?, que podrían financiar la solidaridad. Bueno, nosotros planteamos que esto tiene que ser por impuestos generales de la nación, significa que se debe financiar, ¿no es cierto?, por quienes más renta tiene, el pilar solidario del sistema de pensiones y no solamente por quienes cotizan dentro del sistema. La solidaridad es un bien o una obligación que debemos tener como sociedad toda y no solamente quienes vivimos de un sueldo o salario mensual. Eso es, señor presidente, lo que queríamos plantear. Estamos disponibles, obviamente, para cualquier pregunta y vuelvo a agradecer la oportunidad que nos dan para participar en esta instancia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor Alejandro Arcérrega, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. Vamos a ir a la tercera exposición antes de la pregunta. Entiendo que ya está conectada la señora María Elisa Cabezón Otero, economista y directora de Evidencia de Pivotes. No sé si está conectada. Parece por lo menos. Sí, ahí.
Ahí está conectada. Le agradecemos su presencia. Como no estuvo en la introducción, señalarle que son dos momentos que nosotros estamos invitando a expertos, expertas, representantes de distintas organizaciones. Esta para la discusión en general y después en la discusión en particular donde vamos a abordar por temas la discusión de la reforma. Entonces le agradecemos su presencia y tiene sus 15 minutos para después vayamos a las preguntas respectivas. Adelante. Tengo una presentación, no sé si la puedo compartir yo. ¿No? Sí, adelante. Perfecto. Adelante, ¿sí? Perfecto, ¿se ve? Sí, si la pueden poner en modo presentación. Sí. Lo voy a poner en modo presentación. Perfecto. Ahí está, perfecto. Mira, la presentación, el objetivo es... acá me equivoqué, perdón, me equivoqué de presentación. Un segundo. Esta es... esta. Entonces, el objetivo de esta presentación es hablar de las cuentas nacionales que se quieren implementar en esta reforma. Primero quiero explicar qué son las cuentas nacionales y para qué se crearon en Europa. Voy a usar el caso sueco. Después voy a explicar cómo serían estas cuentas nacionales en la reforma que propone el gobierno. Y al final hago una comparación entre la capitalización individual y estas cuentas nacionales que se llama Seguro Social. ¿Qué ocurría? Ocurrió en Suecia específicamente. Antes de 1994, Suecia tenía un sistema de reparto con beneficio definido. Y como se ha dicho muchas veces, estos sistemas se han vuelto insostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población. Cada vez hay más adultos mayores por personas en edad de trabajar. Entonces, una forma de escapar del sistema de reparto es transitar hacia sistemas de capitalización individual, que fue lo que hizo Chile en 1981. Pero ¿cuál es el problema? Para los países europeos, hacer esta transición es fiscalmente muy costoso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que seguir pagando las actuales promesas de pensiones, las actuales pensiones de reparto, pero ya no sigue recibiendo las cotizaciones de los trabajadores, porque las cotizaciones del trabajador, en vez de irse a reparto, se depositan en la cuenta de cada trabajador. Entonces, el Estado tiene que seguir haciéndose cargo de esta carga. Y por eso es caro esa transición. Entonces, a los suecos se le ocurrió una solución, que son las cuentas nacionales. Y esta es la novedad. En Suecia, en 1994, hace esta reforma en que la cotización de los trabajadores se distribuye en dos cuentas personales. Una cuenta es la cuenta de capitalización individual, que es la que bien conocemos, en que la cotización se deposita en la cuenta de propiedad de cada trabajador y este dinero se invierte en el mercado financiero y va obteniendo rentabilidades con el tiempo. Y la segunda cuenta es la novedad que creó Suecia, que son estas cuentas nocionales. Y en estas cuentas nocionales, ¿cuál es la novedad? Es que la cotización se registra en cuentas personales ficticias. ¿Por qué son ficticias? Porque la cotización no se deposita en la cuenta de cada trabajador, sino que se usan para financiar las actuales pensiones. Es un reparto. Sino que solamente esta cotización se registra en la cuenta de cada trabajador, pero realmente el dinero va al mercado, va al sistema de reparto. Y sobre esta cuenta ficticia se le agrega una simulación de rentabilidad. Y base a esta simulación se va a determinar la rentabilidad futura de los trabajadores suecos. Para eso se crearon en Suecia, para escapar del sistema de reparto de beneficio definido. Ahora, ¿para qué se usa en Chile, en la reforma que propone el gobierno? La reforma del gobierno, como bien saben, este beneficio del... Dame un segundo. Acá. La reforma del gobierno, como bien sabe, es que va a aumentar la tasa de cotización de un 10 a un 16,5%. ¿Cierto? El 10,5% va a las cuentas de capitalización individual que bien conocemos, que es propiedad de cada trabajador y que se invierte en el mercado financiero. La novedad es este 6% extra que va al nuevo seguro social. Y este seguro social actúa como una cuenta nocional. ¿Y cómo funciona esta cuenta nacional que propone el gobierno? La cotización no es de propiedad del trabajador, sino que va a entregar un derecho de pensión futura. Estas cotizaciones se registran en cuentas personales ficticias. ¿Por qué son ficticias? Porque realmente este 6%, en vez de depositarse en cuentas de cada trabajador, se deposita en un fondo colectivo, en un fondo común, que va a administrar el Estado. Y este fondo común, que va a administrar un ente estatal, una parte se invierte en el mercado financiero, el Estado lo va a rentar en el mercado financiero, y otra parte se usa para ir gastando los distintos beneficios que entrega este seguro. ¿Cuáles son los beneficios que entrega esta cuenta nocional? El primer beneficio es la pensión contributiva. ¿En qué consiste?
Este 6% de cotización, ¿cierto?, se registra en la cuenta personal de cada trabajador, en esta cuenta nacional ficticia, y se separa en dos registros. Uno es un 4,2% y el otro es 1,8%. 4,2 más 1,6, 6, ¿cierto? Esa es la separación. La primera parte del registro es que el 4,2% se va a registrar en base al sueldo de cada trabajador. Si un trabajador cotizó por un sueldo de 500.000, en su cuenta nacional se le va a registrar, se le va a anotar el 4,2% de 500.000. Y la segunda parte es que el 1,8% se va a registrar en base al sueldo promedio de todos los trabajadores cotizantes. Entonces, si ese trabajador de 500.000 cotizó en un año en que el promedio del sueldo fue 1 millón de pesos, a ese trabajador se le va a registrar, se le va a colocar en su cuenta ficticia el 4,2% de sus 500.000 más 1,8% de 1 millón, el promedio de todos los trabajadores. Y acá esta es la solidaridad intrageneracional. ¿Por qué es intra? Porque es dentro de la misma generación, es dentro de los trabajadores, en que los trabajadores que ganan sobre el promedio le dan una transferencia a los trabajadores que ganan bajo el promedio. Y luego, ¿cómo se va a determinar esta pensión contributiva, este derecho de pensión futura? A esta cuenta personal ficticia, a este registro de cotización, se le va a aplicar una rentabilidad que es ficticia. Y esta rentabilidad ficticia, esta rentabilidad nocional, la va a fijar el ente estatal. Y esta rentabilidad en base a esta rentabilidad se va a determinar la pensión futura de los trabajadores. Y acá lo que es muy importante esta parte es que acuérdense que este 6%, este fondo común, una parte el Estado lo va a invertir en el mercado financiero y va a obtener una rentabilidad real con esa inversión. Y esa rentabilidad real que logra el Estado con los ahorros, con las cotizaciones de los trabajadores, tiene que ser mayor a la rentabilidad nocional que se le explica a las cuentas ficticias. ¿Por qué tiene que ser mayor? Porque con esa brecha de rentabilidad entre la rentabilidad nocional, esta rentabilidad ficticia, y la rentabilidad real, de lograr el mercado financiero, se va a usar para pagar otros beneficios de las cuentas nacionales. ¿Cuáles son los beneficios que se van a financiar con esta brecha? El complemento por maternidad, el complemento por cuidado no remunerado tercero, el bono a mujeres, o sea, compensar a las mujeres por tasa de mortalidad en la cuenta individuales. Vamos a entregar un beneficio de definidos a los actuales pensionados, que equivale a 0,1 F por años cotizados, eso por los pensionados de hoy, y va a entregar una garantía mínima a los futuros pensionados que se pensionen con el Seguro Social. En el futuro, todos los pensionados que tienen el Seguro Social van a tener una pensión mínima correspondiente a 0,1 F por año cotizado. Entonces, con esta brecha entre la cuenta nacional ficticia y esta cuenta real que logra el Estado invirtiendo los recursos en el mercado financiero, se van a financiar este segundo tipo de beneficios, el segundo tipo de solidaridad. Entonces, como se puede ver, las cuentas nacionales que instala el gobierno son cuentas bien complejas, es difícil de explicar a la ciudadanía, y se usan el objetivo del diseño es para hacer solidaridad con las cotizaciones de los trabajadores, que es distinto al fin para que lo usan los europeos. Los europeos lo usan para escapar del sistema de reparto. No lo diseñaron para hacer solidaridad entre los trabajadores. Ese es el primer punto. Bueno, luego el tercer punto es que yo hice una simulación entre capitalización individual versus este seguro social que es esta cuenta nacional que se crea en la reforma. Y voy a comparar dos escenarios. El primer escenario es que el 16,5%, toda la cotización de los trabajadores se deposita en las cuentas de capitalización individual. Y el segundo escenario es la propuesta del gobierno, en que un 10,5% va a las cuentas individuales, pero el 6% va a este seguro social, va a esta cuenta nacional. Entonces hago una simulación en que es para la reforma en régimen. En esta simulación los trabajadores entran a trabajar a los 25 años en el año 2023 y se pensionan a los 65 en el año 2063. Voy a suponer que van a tener una densidad de cotización del 70%, 28 años cotizados cada uno, y para la estructura de salario yo uso la estructura salarial de septiembre de 2022 y la proyecto hacia el futuro, asumiendo que los salarios van a crecer un 2% al año. Y voy a asumir que cada mujer Entonces, un poco recapitulando, este seguro social, este 6% que recibe el seguro social, se usa para instalar dos tipos de solidaridad. La primera solidaridad es la intrageneracional, en que de este 6%, un 1,8% se va a registrar sobre el sueldo promedio del sistema. De esta forma, los trabajadores que ganan sobre el promedio le dan una transferencia a los que ganan bajo el promedio.
Y la segunda tipo de solidaridad es la solidaridad que se financia gracias a esta brecha de rentabilidad entre rentabilidad nocional y real, que va a financiar en régimen el complemento por maternidad y las compensaciones por la tasa de mortalidad. Esos son los tipos de solidaridad que se quiere instalar con las cuentas nocionales y que voy a comparar en la simulación de ahora. Analicemos la primera solidaridad, que es la solidaridad intrageneracional, ¿cierto? La que va desde los mayores sueldos a los menores sueldos. Y para analizar solamente esta solidaridad, vamos a asumir que no hay brecha de rentabilidad. O sea, la rentabilidad nocional va a ser igual a la real, que va a ser un 4%. Como son iguales, todos los otros beneficios que financian esa brecha, el complemento por maternidad, por cuidado, etcétera, no van a estar, porque no hay brecha. Solamente va a estar esta intrageneracional. En este gráfico, proyecto en el eje de abajo los trabajadores por diferentes niveles de sueldos, y para cada nivel de sueldo, proyecto la pensión que recibirían en los dos escenarios. La línea azul es la pensión que recibirían si el 16,5% va a las cuentas individuales, y el verde es el proyecto, la propuesta del gobierno, en que un 10,5% va a las cuentas individuales y un 6% va a este seguro social, a esta cuenta nacional. ¿Y qué se puede ver? Todas las personas que ganan sobre el promedio salen perjudicados con que el 6% extra vaya al seguro social. Aquí se muestra. Este gráfico se muestra toda la pensión extra que reciben los trabajadores y el 6% extra va al seguro social en vez de la cuenta individual. Y como se puede ver, los que salen beneficiados son todos los que ganan bajo el promedio, salen beneficiados. En cambio, todos los que ganan sobre el promedio salen perjudicados. Y mientras mayor es el salario de los trabajadores, más perjudicados salen con esta solidaridad intrageneracional. Entonces acá la pregunta que uno debería hacerse ¿es necesaria esta solidaridad intrageneracional entre los trabajadores, dado que hoy tenemos una PGU de 206.000? Una forma de evaluar las pensiones es a través de la tasa de reemplazo, que mide la relación entre la pensión y los últimos sueldos de los trabajadores. ¿Cierto? En este gráfico calculo las tasas de reemplazo de los trabajadores en esta simulación, que se van a jubilar en 40 años más, en un sistema en que la pensión que recibe es la suma entre la pensión contributiva que entrega que el 10,5% va a sus cuentas individuales, más la PGU de 206.000 actual. ¿Y qué es lo que muestra este gráfico? Que mientras mayor es el sueldo de los trabajadores, menor es la tasa de reemplazo. ¿Cierto? Mientras mayor es, menor la tasa de reemplazo. Y entonces la pregunta es, dado que los trabajadores de mayores sueldos, la parte superior del sueldo, son los que están menos cubiertos con la PGU, y son los trabajadores que además van a ser más perjudicados con que este 6% se use en solidaridad intrageneracional, yo creo que vale la pena cuestionarse esta solidaridad intrageneracional, porque vamos a perjudicar a los que, con el sistema actual, con un 10,5% de cotización más la PGU, no logramos llegar con una tasa de reemplazo razonable. Entonces, la primera pregunta que quiero colocar en esta presentación. Luego analicemos el segundo tipo de solidaridad, que es, en la simulación vamos a poner la solidaridad intrageneracional sumada a la solidaridad que entrega las brechas entre las rentabilidades. Vamos a suponer que la rentabilidad nacional es un 2%, esta rentabilidad ficticia coloca al Estado sobre los registros de las cuentas nacionales, y que la rentabilidad real lograda por el Estado al invertir el dinero en el mercado financiero va a ser un 4%. Y en régimen, en esta simulación, esta brecha de rentabilidad financia dos tipos de beneficios: el complemento por maternidad y cuidado y la compensación exportada de la mortalidad. La garantía de beneficio mínimo desaparece porque en esta simulación todos los trabajadores alcanzan el mínimo de 0,1 F por año cotizado. Este es un ejemplo. Este ejemplo es un caso particular de alguien que parte cotizando por un sueldo de 600.000 a los 25 años y se jubila a los 65. Para hombres y mujeres. El gráfico de la izquierda muestra el gráfico del hombre acá, el de la izquierda muestra la pensión que recibiría si todo el 16,5% va a sus cuentas individuales, y el de la derecha muestra si ese 6% en vez de irse a sus cuentas individuales va al seguro social. Lo mismo para las mujeres. ¿Qué se puede ver? En este caso, el hombre sale perjudicado. Al hombre le conviene que vaya todo a su cuenta individual, con este sueldo de 600.000. En cambio, para la mujer sale beneficiada con que este 6% vaya a sus cuentas, vaya a este seguro social, en vez de su cuenta individual. Y acá las mujeres reciben, además de recibir la pensión contributiva de la cuenta nacional,
el primer componente que expliqué, reciben estos bonos compensatorios, el bono por maternidad y el bono por tala de mortalidad. Y acá hay algo interesante, que estos bonos de maternidad y estos bonos de tala de mortalidad son una parte menor de todo el beneficio que entrega el Seguro Social. La mayor parte del beneficio es la pensión, esta pensión contributiva nacional, ¿no? Vamos al gráfico completo. Entonces, ¿qué ocurre separando entre hombres o mujeres si agregamos la solidaridad intrageneracional y le sumamos esta solidaridad que se financia con las brechas entre rentabilidades? ¿Quién gana y quién pierde? Si antes, en el gráfico anterior, cuando solamente había solidaridad intrageneracional, sin las brechas de rentabilidades, todos los hombres que ganan, o sea, todas las personas con un sueldo sobre 1.100.000 salían perjudicados con esta solidaridad intrageneracional, con este seguro social. Ahora, todos los hombres que ganan un sueldo sobre 350.000 salen perjudicados por el hecho de que el 6% extra vaya a este seguro social, vaya a esta cuenta nacional. Y las mujeres, la cantidad de trabajadores se reduce porque ellas reciben estos bonos compensatorios. Entonces, en este caso son las mujeres que tienen un sueldo sobre 1 millón, salen perjudicadas con que un 6% extra vaya a este seguro social. Y acá es muy importante que la gente que sale beneficiada con ese seguro social son las personas de menores sueldos, que ganan bajo el promedio. Y que son personas que están bien cubiertas con la PGU actual. Bueno, entonces acá para cerrar, ya llevo 15 minutos, pero para cerrar rápido. Primero, la solidaridad intrageneracional en el seguro social pierde fuerza dado la PGU actual, dado que perjudica a los trabajadores de mayores sueldos, que son los que la PGU no logra cubrir correctamente. La brecha de rentabilidad nacional, la brecha entre rentabilidad real y nacional en régimen financian estos complementos por maternidad y cuidado y compensaciones por tala de maternidad, que explican una parte menor de la pensión que entrega el Seguro Social. Y para terminar, las cuentas nacionales, acá yo les hice una explicación rápida, pero son complejas, son poco transparentes y son difíciles de explicar a la ciudadanía. En Suecia y en Europa se diseñaron para transitar este reparto con beneficio definido hacia los sistemas de capitalización individual. No se diseñaron para instalar esta solidaridad contributiva entre los trabajadores. Entonces es más directo, yo creo que si queremos de solidaridad con el 6% extra, con esta cotización de los trabajadores, ok, hagamos solidaridad, pero si vamos a hacerla, es mucho más transparente y directo calcular cuánto de este 6% extra se necesita para financiar las compensaciones que como sociedad decidamos instalar. ¿Cuáles compensaciones queremos instalar? ¿Qué solidaridad? ¿A las mujeres por maternidad? ¿Talas de mortalidad? ¿A los doctores pensionados? Eso, hablemoslo, pongámonos de acuerdo. Y es más transparente que nuestros 6 puntos determinemos cuántos de esos puntos es necesario para financiar esa solidaridad y que de esos puntos se vayan a un fondo colectivo que financien esa solidaridad. Es mucho más transparente que la propuesta de hacer una cuenta nacional en que va todo a un registro ficticio, a una rentabilidad ficticia y que estos beneficios se van a financiar en base a esta brecha entre la rentabilidad nacional y la rentabilidad real. Esta brecha entre rentabilidad nacional y real es poco transparente, no es clara cómo va a ser en el futuro. Puede pasar dos cosas, que en esta brecha sea insuficiente para pagar estos beneficios, o al revés, que esta brecha sea mayor que lo que se paga, que lo que se paga a los pensionados, y que sobre plata, y que ese dinero, en vez de usarse para mejorar las pensiones, se use para otros fines, se capture para otros fines del Estado. Entonces yo creo que es más directo que de estos 6 puntos nos pongamos de acuerdo cuántos queremos que se vayan a solidaridad, ¿ok? Y que esos 6 puntos se vayan a un fondo solidario y que eso se aplique para financiar esta solidaridad. Y que el resto es más transparente, que vayan a las cuentas de capitalización individual administrado por inversores privados o el inversor público. Esa es la presentación. Gracias a la señora María Elisa Cabezón Otero, economista y directora de Evidencia de Pivotes. Vamos a ir ahora a las preguntas y comentarios, ojalá más preguntas que comentarios, porque tenemos menos tiempo que las veces anteriores. Como ya es de la casa, yo no le di la bienvenida al subsecretario de Previsión Social, así que le agradecemos. Sí, ya parte de la mesa incluso tiene su puesto ahí, así que lo vi con cara de preocupado, por eso le estamos dando la bienvenida y agradecerle su presencia acá.
Bien, vamos entonces a las preguntas y comentarios. Ojalá más preguntas que comentarios, porque como es más corto el espacio que tenemos hoy día, para que alcancen a contestar nuestros 3 invitados. Se ofrece la palabra. Diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. La verdad que muy ilustrativa cada una de ellas, muy pedagógicas también, y se agradece que vengan también con propuestas. La verdad que, bueno, sobre el tema consultivo previsional, alguna vez lo conversamos acá, incluso le pedimos al Ejecutivo la posibilidad de que tuvieran más facultades, ¿ah? Y aquí en la exposición de la señora Alejandra Kraus se ve, o al menos yo siento que dice que como que le faltan medios de repente para poder hacer o propuesta, o incluso habla de un monitoreo permanente al tema, en este caso específico, la PGU. La pregunta mía es si efectivamente yo estoy entendiendo mal eso, o a ustedes como institución que tiene un objetivo muy claro, sienten que le faltan herramientas para poder tener este monitoreo o desligarse un poco de la IPRES y tener sus propios estudios, sus propios material, ¿no?, para poder hacer este seguimiento y hacer incluso hasta propuestas de ley o modificaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque yo entiendo que responden a preguntas específicas, ¿no? En este caso había un proyecto de ley, pero claramente uno al correr con el tiempo de la PGU se da cuenta que hay un tema, el tema de las mujeres que jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Para las mujeres vulnerables estos 5 años son una eternidad. Son bastante poco comprensibles, lo tratamos acá, sabemos que es un tema presupuestario. Y por otro lado también, las personas que tienen renta vitalicia muchas veces tienen los primeros años una renta vitalicia que es el doble o el triple, depende por un tiempo, y luego vuelve, pero la ley indica que se considera su primera renta. Entonces, ¿están ustedes en condiciones de poder analizar también la misma ley y a proponer, hacer propuestas al Ejecutivo en este caso sobre cosas que no son consultados, pero que a usted le podrían parecer que son cosas perfectibles dentro de la ley? Esa es mi pregunta. Y segundo, a don Alejandro también preguntarle ¿a qué se cree usted, según su criterio, esta eliminación de la oferta externa? Personalmente no sabía que existía este sistema, pero tal vez es porque el origen, hoy día la licitación sería como distinta y tal vez por eso no se da. ¿A qué cree, de acuerdo a su criterio, que se elimina este tema de la oferta externa? Gracias, diputada Osandón. Diputado Giordano. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a las y los invitados presentes y a la comisión. Voy a hacer una serie de preguntas en general abiertas para quien las quiera responder, pero algunas sí van medias dirigidas porque fui anotando algunos conceptos que se dijeron durante la presentación a el señor Alejandro Alcérreca. En algún momento usted mencionó que era bueno, y entiendo que también va en sintonía con lo que ha expresado la invitada Cabezón, que la solidaridad debiese centrarse, usted hablaba de la PGU, ¿no? Y sabemos que la PGU se financia en base a impuestos generales, y los impuestos generales se fundamentan en su gran mayoría en los aportes que se reciben desde el IVA, que entendemos además es un impuesto regresivo, ¿no? Entonces, usted mencionaba que era injusto que las clases medias pagaran en el fondo la solidaridad, y mi pregunta es si quienes mayormente financian la PGU son precisamente las clases, por lo menos en proporción, las clases medias y las bajas en términos proporcionales. ¿No le parece adecuado que el criterio de la reforma, que dentro del 6% del seguro social contempla un 30%, valga la redundancia, al interior, que precisamente aplica un criterio distributivo para que las personas que tienen mayores ingresos financien no solo a las clases no solo a la clase baja, sino que también a las clases medias, salvo que convengamos que las clases medias no son la inmensa mayoría de este país, que gana además menos de 500.000 pesos. Pero hay un porcentaje importante que se genera con un criterio distributivo. Entonces yo le quería preguntar sobre eso. No veo una complejidad en el hecho de que nuestro modelo tributario en realidad se financia principalmente por las clases medias y bajas. Al respecto de eso, también usted mencionaba que sobre el IPA habría una suerte de competencia desleal en relación a los gestores de inversión privada. Entonces ahí tengo varias preguntas, ¿no? Una, si no le parece cuestionable que por ley y por defecto el Estado
obligue a una persona a contratar un servicio privado y pagar más encima una comisión por ello. Usted planteaba que quizá el defecto debiese ser como hacia los privados, y yo lo planteo desde la perspectiva de que se trata de un derecho social que uno entiende está garantizado además constitucionalmente, el Estado tiene una obligación, pero a mí siempre me ha parecido, y es lo que ocurre con el modelo actual, muy complejo que el Estado fuerce a una persona a contratar un servicio con un privado, distinto cuando esto se ve desde lo público. Y no conozco mucha experiencia en otros modelos capitalistas donde esto no suene extraño, ¿no? Entonces, eso se lo pregunto porque hoy día tenemos un oligopolio privado que se ha configurado como un sistema de pensiones, pero donde efectivamente existe un forcejeo para que se contrate un servicio. Lo segundo, en base a lo mismo, considerando que existen diversos actores privados que van a entrar en juego, solo uno público, ¿no le parece más complejo de definir? Algunas de las AFP probablemente no se conviertan en gestores privados, podría ocurrir, y por lo tanto también es cuestionable que exista de nuevo esta obligación a contratar para un derecho social un servicio privado que cobra comisión que tiene fines de lucro. Además de eso, ¿no considera usted que la seguridad social, por ejemplo, concebida desde la perspectiva de salud, donde tenemos un modelo que por defecto contempla una afiliación a FONASA y una elección libre para contratar, ustedes también como aseguradora me imagino que tienen relación con los prestadores, las ISAPRES, y que sabemos además la crisis que enfrentan, ¿no? ¿Ahí también le parece que hay una competencia desleal en esa configuración o la excepción es solo para pensiones? Porque además tengo la experiencia, o sea, tengo la sensación de que la experiencia en salud, que son muchas preguntas, tengo la sensación de que la experiencia en salud nos dice que además en una crisis donde la gente que está hoy día eligiendo un sistema privado no sabe qué va a hacer de su Estado en la cobertura del sistema de seguridad social, no le parecería más adecuado precisamente que en lo público estuviese ese defecto. ¿Y qué le parece? Porque sí, usted dice que hay una competencia desleal cuando el stock, cuando las nuevas cotizaciones pasan al inversor público, pero me gustaría que se refiriera al hecho de que el stock que hoy día tiene queda en los gestores privados. Ahí no habría también una competencia desleal, digo, porque no sé por qué hay una competencia cuando es uno u otro, ¿no? O sea, una competencia desleal. Y lo otro es que, además, solo para profundizar la primera pregunta sobre la PGU, varios expositores acá nos han señalado que solo incentivar solidaridad a través de impuestos generales, además desincentiva la participación en el sistema, ya sé que básicamente lo que usted mismo mencionaba, que es que tenemos pocas personas cotizando, se pueda volver la norma, porque finalmente existe una garantía en base al pilar no contributivo. Y para la señora María Elisa Cabezón, vi que no salía en la presentación el logo, pero entiendo, porque lo tiene además en su Twitter y en varios lados, que usted además trabaja para la Fundación Observatorio Perspectivas, al menos así lo teníamos puesto acá, ahora acá salía Pivotes, pero entiendo que usted tiene alguna relación con Perspectivas también, yo lo acabo de ver en su Twitter, que es una fundación o un observatorio ligado a la Asociación de FP, solo para que me lo confirme. Y segundo, si tuvo la oportunidad de revisar la presentación que nos hizo ayer el Ejecutivo sobre tasas de reemplazo. Entonces lo planteo porque los datos que hoy día nos exhiben no concuerdan con los que ha presentado el Gobierno. A mí me da la sensación, viéndolos, porque no incorporan... Pero si puedo terminar la pregunta... Un segundo, señora Elisa. Estamos terminando la ronda de preguntas y después le damos la palabra a los expositores. Gracias, presidente. Me da la sensación de que los datos que usted exhibe no incorporan los beneficios completos del seguro social y que se centran en la rentabilidad, que además, ojo, yo creo que en las proyecciones uno nunca puede garantizar rentabilidad, y tenemos el ejemplo de lo ocurrido en el 2008, donde más del 40% del ahorro de la de los trabajadores se perdió, ¿no? Las tasas de reemplazo que vimos por parte del Gobierno nos hablan de varían entre el 60 y el 100% para los sueldos más bajos desde los más altos, y lo que se mostró me parece que es consistente con el criterio de suficiencia, con una mediana tasa de reemplazo del 71%. Entonces, eso me gustaría saber cómo conversan sus datos con los que presentó el Gobierno ayer. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Sauerbaum. Bueno, es que el diputado Giordano pregunta por todos los diputados del gobierno, porque no hay nadie aquí, usted se podrá dar cuenta. Entonces, por eso es tan largo Giordano. Le dejan las preguntas escritas. Por eso es tan largo, pero yo voy a ser breve. A la señora Alejandra, preguntarle respecto del monto de la PGU, porque está, cierto, el diseño del gobierno es para que lleguemos a 250.000, pero solo por reajuste vamos a llegar a una cifra bastante cercana a eso el último año de gobierno.
a ver si eso se tiene que reajustar en términos reales para poder realmente hacer que los trabajadores o los más necesitados reciban una pensión garantizada universal que realmente les sirva, digamos, en términos reales y no en términos nominales. La segunda pregunta, para la señora Alejandra también, si acaso hay que ver la posibilidad de que aquí las mujeres efectivamente reciban a los 60 años y no a los 65 años, que es un debate que nosotros hemos tenido. Ayer el gobierno y la oposición se unieron en un proyecto pidiéndole al gobierno muy emocionante, en donde le pedíamos al gobierno rebajar entre 65 a 60 años de las mujeres. Ahí tuvimos todos los votos, cosa que no tuvimos en esta comisión cuando se votó, pero sí lo tuvimos en la sala. Por lo tanto, seguramente los diputados de gobierno también tienen esa intención, entonces es interesante saber su opinión. ¿Qué efecto cree usted que eso puede tener? Y también respecto de las cifras que se dieron el otro día en el último proyecto de la pensión garantizada universal, la ley no alcanzaba para ley corta, yo creo que era cortísima, porque era una línea nomás de ley, en donde hubo una diferencia en los medios de comunicación respecto de las cifras. Ustedes sostuvieron algunos números y el gobierno presentó otros, entonces sería bueno que usted lo aclarara porque quedó la sensación de que habían diferencias numéricas en los números planteados de beneficiarios del gobierno y lo que planteaban usted. Eso para la señora Alejandra. La pregunta para la señorita de Pivotes, Cabezón. Usted hablaba respecto del tema de la sostenibilidad en Europa, respecto del tema del sistema de reparto. ¿Cuál cree usted que fue el origen de los problemas de sostenibilidad que tuvo el sistema? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo afecta a la sostenibilidad también la introducción de reparto intergeneracional que se propone en este proyecto? Y la última pregunta es si el ahorro por cotización se le saca el dinero para pagar pensiones actuales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a recuperar ese capital? ¿Cómo piensa usted que se puede recuperar de mejor manera para poder tener mayores retornos y poder tener mejor pensión en el futuro? Esas tres preguntas para ella. Y la última pregunta para don Alejandro, perdón, soy malo a los nombres yo. Don Alejandro, la diputada Sandón le preguntaba respecto de lo que era la renta, o sea, eliminar la oferta externa. ¿Podría profundizar respecto de ese tema? A nosotros nos preocupa mucho la alternativa porque finalmente, como usted decía, siempre la alternativa externa es mejor que la que se le propone ya al trabajador, entonces sería un perjuicio sin ninguna razón. Y lo último, si me podría aclarar algo sobre esta opción a la renta con herencia que ustedes están planteando, que nos parece muy interesante. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo tres preguntas muy cortas. A la señora Alejandra Kraus, una pregunta primero procedimental. ¿El informe si es unánime o no es unánime? Ok, está respondido, es unánime. Plantean en varias partes de las conclusiones la necesidad de seguir haciendo un monitoreo más profundo y al final que no tiene un departamento de estudios. ¿Lo tienen dimensionado? Porque a lo mejor puede ser va un poco en la misma línea de lo que preguntaba la diputada Sandón. Si lo tienen dimensionado, porque eso puede ir en la misma línea del acuerdo global para lograr entre el Parlamento y el Ejecutivo para poder resolverlo. Al señor Alejandro Alcerreca, la verdad, mi pregunta tiene que ver con esta duda que usted plantea respecto a la licitación en bloques por el problema de los promedios. Solo para clarificar, ¿su problema es los promedios o la licitación? Porque si el problema es los promedios, es cosa de parametrizar la licitación de manera tal de que beneficie a cada uno de los afiliados. O su problema es la licitación en sí mismo por alguna razón distinta. Ese es para clarificar. Y la segunda pregunta es la siguiente. Usted señala que el seguro social le resta profundidad al mercado de capitales. Me gustaría que profundizar en ello, porque lo que ha planteado el Ejecutivo es que el seguro social se compone de inversión en el mercado de capitales. Por cuanto son fondos colectivos, no son de propiedad de las personas. Sin embargo, de hecho ha mostrado cifras y parte de los argumentos de quienes están en contra del seguro social es justamente por el control que podría tener el Estado del mercado de capitales. Entonces me resulta un tanto contradictorio, quisiera entender a qué se refiere, o a lo mejor va solo por el lado de la oferta finalmente a los pensionados, pero me gustaría entender de qué se trata ahí. Y a la señora María Elisa Cabezón, hay
hay una discusión respecto si la solidaridad se puede hacer o no con fondos de contributivos o solo con... ¿Ya no está? ¿Está conectado, no? Sí, sí está. Ah, ok. O debe ser con fondos generales. Usted finalmente en su última lámina se abre a que los beneficios sean con fondos contributivos y plantea una fórmula distinta a la que plantea el Ejecutivo. Sin embargo, no se refiere a la compensación que pudiera haber entre pensiones bajas o pensiones altas, más allá del sueldo de corte, que por supuesto siempre es discutible, pero me gustaría profundizar si usted considera que esa parte de la solidaridad también se puede hacer de forma contributiva, o usted cree que solo esa parte se debe hacer con fondos generales. Ahí están las preguntas que hemos hecho todos los diputados y diputadas a los distintos expositores. Partimos en el mismo orden con la señora Alejandra Kraus. Muchas gracias, presidente. Diputado Sandón, y de alguna manera aprovecho de contestarle al diputado Undurraga. Efectivamente, el Consejo Consultivo, a través del tiempo, a través de los distintos informes de opinión que ha emitido, ha planteado la necesidad que para dar estricto cumplimiento o mejor cumplimiento al expreso mandato de la ley, que son los análisis del impacto del gasto fiscal y del mercado del ahorro y del trabajo en materia, digamos, de las pensiones solidarias, en esos aspectos concretos, requeriría un fortalecimiento. Por eso cité en esta presentación este estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo en febrero del 2021, donde, junto con reconocer la experiencia de Chile, que efectivamente se fortaleció este Consejo Asesor en materia de pensiones, porque se le ampliaron facultades, sin duda siguen siendo insuficiente el ejercicio en plenitud y la función pública que se le ha encomendado, particularmente porque es asesor en materias tan relevantes y tan fluctuantes que lo estamos viendo y que exceden de la pandemia, exceden del impacto de la inflación. Esto ya es un tema estructural y en consecuencia sí, efectivamente, pero hay un límite establecido en la ley, y es que las propuestas que pueda realizar el Consejo, por eso solo fue una mención, ¿ya? Y en general hacemos sugerencias respecto de mayores estudios de distinto tipo, nosotros no podemos plantear ninguna modificación a la legislación que signifique mayores gastos al presupuesto. Y en eso somos tremendamente ajustados como corresponde a la ley. Eso en esa materia, pero efectivamente, ahora, también relevar que con ocasión del análisis de estos proyectos de ley y del proceso de implementación de la PGU del año pasado, de la ley aprobada en el mes de enero, acordamos, como lo señalé también en la presentación, un trabajo con la DIPRES que nos permita ir generando acuerdos y avanzar en la determinación y estimación de poblaciones beneficiarias, de cifras estimativas, de tal manera que empiecen a conversar los análisis para no distorsionar el debate, para que no nos entrampemos en cosas que no son efectivamente las esenciales que debiera contener el debate. Yo los sigo cada uno sus debates, entendiendo la importancia y relevancia que es para cada uno de ustedes. En consecuencia, sabemos que si las instituciones no cumplimos adecuadamente la función pública, entorpecemos la labor en definitiva de ustedes, servidores públicos. Entonces, en esa línea hemos acordado el trabajo conjunto con la DIPRES. A propósito del monto de la PGU, un diputado en el punto de las sugerencias, en el punto 10 de las sugerencias y conclusiones que hice en la presentación y que están contenidos en el informe, justamente lo que hacemos es que sugerir generar escenarios alternativos de simulación que elaboren y publiquen escenarios de proyección de largo plazo en que se contemple un crecimiento real
real para el parámetro de la PGU, pensión inferior y pensión base, en línea con los salarios reales, incluyendo análisis de sensibilidad. Son sugerencias que realizamos justamente, digamos, en la línea y preocupación que usted planteaba. En materia del debate de la posibilidad de que a los 60 años, bueno, nosotros como Consejo Consultivo no está dentro de las materias, y recordar que nosotros tenemos ajustadas las materias sobre las cuales nos debemos pronunciar. Y la ley corta, respecto a las cifras, diputado, se generó, yo creo que un debate innecesario de cuánta, digamos, 60.000 o 20 y tantos mil o 400.000, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hablamos de cifras estimativas y no cifras específicas, ¿ya? Segundo, señalarles que la ley corta se construye, de acuerdo a antecedentes que nos proporcionó la DIPRES, sobre los mismos escenarios que se construye la ley que crea la PGU. Esto es hace un año atrás. Al cabo de un año tenemos información y datos precisos de cómo ha sido el proceso de implementación de la PGU, dónde están los beneficiarios, cuáles son, y se ha ido perfeccionando todo el sistema, particularmente el IPS. En consecuencia, hoy día podemos ser muchísimo más precisos, y en eso se va a trabajar junto con la DIPRES, para ir ajustando. Y fundamentalmente porque tenemos sin duda digamos, los efectos e impactos del gasto fiscal, ¿no es cierto?, que deben ser con responsabilidad, con prudencia, pero también que aborden en serio a la efectividad del pago de las pensiones, pero también sabemos que generamos expectativas en las personas y en consecuencia debemos ser tremendamente responsables, y por eso hoy día tenemos cifras al cabo de un año. Solo la observación que incluso nuestro informe son datos a noviembre del 2022, por tiempo. Hoy día ya están los datos a diciembre, y de esa manera se va a ir ajustando a todos y cada uno de las cifras estimativas. Eso. Muchas gracias a la señora Alejandra Kraus por referirse a los comentarios y preguntas de los distintos integrantes de la comisión. Le damos la palabra al señor Alejandro Alcérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, para lo mismo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tengo una página completa tratando de identificar o resumir las preguntas para poder responder de manera ordenada. Quizás partir por algo que es transversal a toda la posición o las respuestas que voy a dar. Los aseguradores desde siempre hemos planteado que el sistema de pensiones necesita un pilar solidario robusto. Todo lo que nosotros estamos planteando, ¿no es cierto?, apunta a, en opinión nuestra, ¿no es cierto?, a construir este pilar solidario robusto, ¿no es cierto?, que consideramos necesario en un sistema de pensiones. Este pilar solidario robusto, en nuestra opinión, ¿no es cierto?, debe también ser acompañado con un sistema de ahorro individual, ¿no es cierto?, para pensiones, para financiar pensiones, las que hoy día se llaman las autofinanciadas, pero nunca uno, ¿no es cierto?, reemplaza al otro. Dentro de esto, ¿no es cierto?, habían dos preguntas más que tienen que ver cómo financiamos esta solidaridad, ¿ya? Nosotros planteamos que debiera ser mayoritariamente a través, ¿no es cierto?, de impuestos generales de la nación, porque con todos los problemas o defectos que pueda tener el tema tributario en el país, sí, en definitiva recoge que quienes más tienen, más gastan en el caso del IVA, paguen más impuestos que quienes menos tienen en el caso de la renta o menos gastan en el caso del IVA. Si nosotros esto lo reducimos exclusivamente al tema de pensiones, estamos haciendo financiar la solidaridad que creemos necesaria, ¿no es cierto?, solamente por quienes cotizan.
pero sabemos, ¿no es cierto?, que hay, y lo voy a poner como un ejemplo, una persona que vive de la renta de departamento, que no cotiza. ¿No tiene una responsabilidad solidaria también en el país? Entonces, aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de que si el IVA es regresivo o no es regresivo, estamos hablando de quienes tienen que financiar esto. Por eso que Impuesto General de la Nación lo que tiene es un horizonte, una perspectiva más amplia que solamente las cotizaciones previsionales. Tampoco hemos dicho que no exista solidaridad al interior del sistema de pensiones. De hecho, hablamos que puede haber solidaridad incluso, ¿no es cierto?, cuando un sistema en la parte de cotizaciones individuales puede haber también un componente solidario intergeneracional en esa materia, ¿ya? El caso de la PGU, que lo ponemos aquí, sabemos que eso fue financiado con impuestos generales de la Nación, ¿no es cierto?, que probablemente las extensiones necesitan otras fuentes de financiamiento, pero lo que queremos plantear es que aquí hay complementos, aquí no es solamente impuestos generales de la Nación, puede haber solidaridad aquí también, y aquellos componentes no solidarios, como se plantea, ¿no es cierto?, en el proyecto, que en el caso del 6% adicional será 70%, ¿no es cierto?, a estas famosas cuentas nacionales y 30% solidaridad. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿por qué ese 70% que no es para solidaridad, ¿no es cierto?, no va a cuentas individuales? Porque si eso es ahorro, ¿cuál es la razón de hacerlo en cuentas nacionales, ¿no es cierto?, y no en cuentas individuales, como pareciera ser que es la preferencia de los chilenos en esa materia? ¿Se puede hacer solidaridad? Sí, con impuestos generales y con la cotización, ¿no es cierto?, pero aquello que estamos todos diciendo que no es solidario, como el 70% o el 6%, nuestra propuesta es que siga la ruta de la cotización individual. Había otra pregunta relativa al IPA o al IPP, público-privado, y al default. Primero, nuestra propuesta, ¿no es cierto?, no es para privilegiar ni una ni otra opción. Nosotros somos un convencido, ¿no es cierto?, que las personas, que la libertad de elegir, ¿no es cierto?, las personas es un bien público que tenemos que defender y fomentar. Lo que nosotros no nos preocupa, ¿no es cierto?, es que haya por defecto, ¿no es cierto?, una u otra opción, ni privada ni pública. No estamos planteando ni que se queden en los actuales administradores los fondos, ni que se vayan necesariamente por default al otro lado. El stock, alguien preguntaba, ¿y el stock se queda en los privados? No, el stock también pasa por default al sistema público y son las personas las que deben nuevamente elegir, decir, devuélvame al gestor privado. Esas son las cosas que creemos que son mejorables, no la existencia de un gestor público, ¿no es cierto?, en inversiones. Si aumenta la competencia, bienvenido sea. Si la gente tiene más opciones donde elegir, bienvenido sea también, tanto para la administración de cuentas como para la gestión de inversiones. Después, veamos al tema particular de las rentas vitalicias. Creo que me hice cargo con esos comentarios de los temas más globales que se me preguntaba. En el tema particular de las rentas vitalicias, nuestras propuestas apuntan, ¿no es cierto?, a mejorar la pensión de la persona o la forma a través de negociaciones, de licitaciones, etcétera. Nosotros no estamos en contra de la licitación. De hecho, hoy día, ¿cómo funciona el sistema hoy día? El sistema de ofertas de pensión, ¿no es cierto?, que se implementó hace ya más de una década, es una licitación de pensiones, y para que sea lo más transparente posible, incluso en su primera etapa, es anónima. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es potenciar la licitación, pero individual. El tema de los bloques tiene varios problemas. Uno, que se maximiza el tema promedio, porque eso es el bloque. Pero eso es individual. O sea, si tú parametrizas, es decir, o sea, es para buscar que las pensiones de todas de las personas que se les puede ofrecer a través del sistema que sea, ¿no es cierto?, sea la mejor opción y puede elegir la mejor opción. En la página 12 de nuestro documento hay un ejemplo que clarifica eso.
donde hay un ejemplo de 3 o 4 compañías en este sistema. ¿Qué otra cosa tiene el tema de bloques? Que sabemos que la renta vitalicia es un seguro intensivo en capital. Si tú haces bloques, ¿no es cierto?, y obligas a los oferentes a cotizar en un bloque completo, eso va a generar incentivos a la concentración, ¿no es cierto?, porque hoy día no todas las compañías cotizan a todos los pensionados, ¿no es cierto?, porque tienen restricción de capital. Y por lo tanto, estos bloques de alguna manera también podría provocar, ¿no es cierto?, concentración de la industria. ¿Qué es lo que planteamos nosotros siempre? Es, ¿no es cierto?, el tema es mejorar las pensiones de los afiliados y con concentración. Sí. Respecto a la licitación, el tema es, cuando se hace en bloque, genera no maximización de la pensión individual y podría generar concentración de mercado, dado lo intensivo que hay en capital. Hoy día hay licitación. Lo que queremos es perfeccionar la licitación actual. Oferta externa. Como la primera etapa es una oferta anónima, hoy día, ¿no es cierto?, se le permite al afiliado, bueno, potencial pensionado, ir a negociar, ¿no es cierto?, con las mejores opciones que tiene en la cotización o licitación anónima. Eliminar esa posibilidad que tiene, ¿no es cierto?, el pensionado, de verdad que no encontramos ninguna razón aparente o evidente al respecto. Se nos ha dicho que eso significa que las compañías van a hacer un mejor esfuerzo en la primera vuelta, en la oferta anónima. Puede ser, pero con el otro mecanismo, que es, ¿no es cierto?, que solamente la persona puede elegir entre las mejores opciones de la oferta anónima, ya con eso se logra que las compañías hagan su mejor esfuerzo en la primera vuelta. Entonces ya tenemos solucionado la inquietud probablemente razonable de la autoridad, ¿no es cierto?, con dejar un rango de las mejores ofertas sobre las cuales tiene que elegir. Eliminar la oferta externa en ese contexto no tiene, a nuestro juicio, ningún beneficio para el afiliado ni para nadie. Al revés, solamente, y lo vuelvo a repetir, la oferta externa permite que tú le mejores la oferta al pensionado. No puedo bajarla, o sea, el mínimo es la licitación inicial. Y sobre eso. ¿Por qué puede pasar? Porque la persona, ¿no es cierto?, puede aportar información que haga que la compañía, ¿no es cierto?, le mejore por razones de salud, porque también los asesores previsionales de repente dicen, señor, como esto se cotiza en parámetros externos, dice yo, ¿no es cierto?, quiero cobrarle la mitad y por lo tanto el resto va a pensión. O incluso puede en este periodo entre la cotización, ¿no es cierto?, y que se tome la decisión cambiar el escenario financiero. Y todo eso solamente hace que la segunda oferta sea mejor que la primera. Eso respecto a la oferta externa y la licitación que, como les digo, queremos después había un tema de la profundización del mercado de capitales. Nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Muchas veces se dice que si este 6%, ¿no es cierto?, va a profundizar el mercado de capitales. Bueno, un actor, ¿no es cierto?, que por sí solo maneje el 6%, ¿no es cierto?, es un actor que puede influir en un mercado. Sabemos que ahí hay monopolios, oligopolios, ¿no es cierto?, por el lado de la oferta y la demanda, y eso es un riesgo, ¿no es cierto?, primero. Segundo, tampoco ha quedado claro, y aquí uno ve incluso en las preguntas, bueno, este 6% es ahorro o es gasto. Porque hablamos que va al mercado de capitales, pero por otro lado, si vamos a hacer solidaridad, eso es gasto. Entonces no hay ahorro. O pago pensiones, o pago beneficios, como decía de alguna manera la otra invitada, la señora Cabezón, ¿no es cierto? Si vamos a financiar esto, bueno, es gasto, no hay mercado de capitales, entonces. Seamos claros. Si voy a financiar beneficios, aquí no estamos cuestionando que se financien los beneficios, pero no podemos, o los fondos van a ahorro o van a gasto. Para las dos partes el mismo fondo no puede ir.
Entonces, dicho eso, si efectivamente el 30% va a ir a gasto, a financiar beneficios como algo que nosotros también planteamos hace tiempo, que es la compensación por mortalidad de las mujeres, creemos que es una muy buena política, o el beneficio por año cotizado, que también creemos que apunta en una dirección correcta, está perfecto, hagámoslo, solidaridad, ¿no es cierto?, intergeneracional en esa materia. Y lo que es ahorro, que vaya a cuentas individuales, porque a cuentas nacionales. Salvo que queramos gastarnos esa plata. Si queremos gastar la plata que está en las cuentas nacionales, tiene que ir a cuentas nacionales, porque no puede ser ahorro y gasto al mismo tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay algo que transparentar y por eso nos preocupa el efecto en el mercado de capitales. Finalmente, y con esto termino, la renta vitalicia con opción de herencia. Ya intenté clarificar que no nos gusta que hablemos de opción de herencia porque no es herencia, pero es un pago a los beneficiarios, a los herederos, ¿no es cierto?, por un concepto que es un poco distinto. ¿Qué nos gustaría con eso? Cuidar lo que es el primer objeto del sistema de pensiones, que es tener mejores pensiones. Y por lo tanto, antes de pensar en herencia, la persona debiera garantizarse una mejor pensión, una pensión garantizada al titular, al causante. En orden de prelación, también mantener una buena pensión para los beneficiarios de pensión, viuda o hijos. Y en tercer lugar, recién pensar en una herencia. Eso es un poco lo que nosotros planteamos, que primero se ocupen los fondos que ahorró la persona para pagar las pensiones propias. Si esa persona fallece, se pagan las pensiones a los beneficiarios. Y si ya no le quedan beneficiarios de pensión, ¿no es cierto?, y todavía existe un excedente respecto a lo que ahorró, bueno, se lo entreguemos a los herederos. Pero pensar que mientras hayan beneficiarios de pensión ya existe una herencia, creemos que podemos mejorar esa opción, ¿no es cierto?, y que es mejor para la sociedad, primero preocuparnos del pensionado, de los beneficiarios, viudas e hijos menores, y si después hay algún heredero que quiera también o que le corresponda recibir la herencia, bienvenido sea y que se la gaste en lo que quiera. Pero primero paguemos buenas pensiones, que es el beneficio o el objetivo de esta reunión. Muy bien, muchas gracias al señor Alejandro Arcerraca. Pido la unanimidad para alargar 10 minutos para que tenga tiempo. ¿Sí? Bien, 10 minutos, ok. Tiene la palabra la señora María Elisa Cabezón, por eso solo 10 minutos y no 20. Adelante, la señora María Elisa Cabezón sobre las distintas preguntas que le hicieron. Voy a ser bien breve. Bueno, primero con la primera pregunta. Sí, efectivamente yo fui directora ejecutiva de Perspectivas, que es un observatorio vinculado a la asociación de AFP, que el fin era educar en temas de pensión y mercado laboral. Pero dejé ese puesto en diciembre y a partir del 1 de enero me fui tiempo completo a Pivotes. Y Pivote no tiene relación con la asociación de AFP, pero sí en el pasado, en perspectiva, sí la tuve. Eso va a ser transparente. Lo segundo, me preguntaron sobre sobre los suecos, sobre por qué su sistema de reparto se volvió insostenible financieramente. Un tema muy sencillo: el reparto es una transferencia de dinero desde los trabajadores hacia los actuales pensionados. ¿Y qué pasa? Que por el envejecimiento de la población cada vez hay más adultos mayores en relación a la población en edad de trabajar. Entonces cada vez se necesita más transferencia de los trabajadores para financiar las actuales pensiones. Pues se vuelve insostenible en el tiempo. Y por eso Suecia, para escapar del sistema de reparto, instala estas cuentas nacionales con estos registros ficticios y esta rentabilidad ficticia, que en realidad es un reparto encubierto. No se lo usó. Respecto a la solidaridad, en el plan contributivo, el proyecto del gobierno quiere hacer solidaridad en el plan contributivo a través de estas cuentas nacionales que son súper complejas, en que hay transferencia desde los mayores sueldos hacia los menores sueldos y además hay una brecha de rentabilidad en que este 6% de los trabajadores, el Estado una parte la va a invertir en el mercado financiero, otra parte la va a gastar, pero una parte la va a invertir y va a obtener una rentabilidad real con ese dinero. Y esa rentabilidad tiene que ser mayor a la rentabilidad nacional. La rentabilidad nacional es esta simulación de rentabilidad que se le aplica a las cuentas nacionales, a este registro ficticio, que va a determinar la pensión contributiva de los trabajadores. Entonces va a haber esta brecha de rentabilidad entre la real lograda
con la nacional, que es la que va a entregar las pensiones, las futuras pensiones, esa brecha va a financiar otros beneficios de estas cuentas nacionales, como los complementos por maternidad y cuidado, compensaciones por tala mortalidad y beneficios a los actuales pensionados, de esta garantía mínima de 0,1 UF por año cotizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy complejo. Yo creo que es muy complejo instalar solidaridad con estas cuentas nacionales. Se puede hacer de una manera mucho más sencilla. En Europa las cuentas nacionales no se usan para eso, se usan para otra cosa, no se usan para hacer esta solidaridad dentro del pilar contributivo. Yo creo que es más transparente y directo que estos 6 puntos extra de cotización, pongámonos de acuerdo a qué grupo queremos compensar, a las mujeres, a los actuales pensionados, ok, ¿cuánto cuestan 6 puntos? Yo estimo que todas estas compensaciones del gobierno que quieren financiar cuestan menos de 2 puntos, no los 6, cuentan menos. Y creo que es mucho más transparente que estos 2 puntos se usen para esta solidaridad, que vean un fondo común para financiar esta solidaridad, y todo el resto de los puntos se vayan a las cuentas de capitalización individual de cada afiliado que rente en el mercado financiero. Es más transparente y además eso ayuda a profundizar el mercado de capitales. Luego de estos puntos que van a ir a solidaridad, yo estoy abierto de que yo creo que se puede avanzar en hacer solidaridad con las contribuciones de los trabajadores, pero estoy muy de acuerdo con la presentación del invitado anterior, que debe tener mucho ojo de no cargarle la mano a los trabajadores que sí cotizan. Los trabajadores formales en Chile es un porcentaje bajo. Del total de las personas en edad de trabajar, solo un 37% cotiza, el resto no cotiza. Entonces, si le cargamos mucho la solidaridad a estos trabajadores formales, lo que podemos hacer es dañar el mercado formal. Y por eso yo creo que si vamos a instalar solidaridad con estas cotizaciones, creo que es importante que esta solidaridad esté condicionada a haber cotizado, que se premie por el esfuerzo de haber cotizado para incentivar la formalidad y no desincentivarla. Yo creo que sería un error que estos 6 puntos, estos 2 que van a solidaridad, por ejemplo, se financie a personas que nunca cotizaron o que cotizaron muy poco. Pero lo que estamos haciendo es que la gente que sí cotiza, que es responsable y que trabaja formalmente, esté financiando a los que no lo están haciendo. Y no creo que eso entregue los incentivos correctos en el mercado laboral formal. Eso. Y un punto muy importante, ¿se puede hacer solidaridad con el plan contributivo? Sí se puede. ¿Las cuentas nacionales es el mejor mecanismo? Yo creo que no. Es muy complejo, es poco transparente y coloca el riesgo de que, como es complejo y poco transparente, ese 6%, en vez de usarse para pagar las pensiones, se utilice para otros fines. A la señora María Elisa Cabezón Otero. Me ha pedido la palabra el Ejecutivo antes de cerrar. Adelante. Gracias, presidente. Está apagado. Gracias, presidente. Un par de observaciones. Yo entiendo que las cuentas nacionales pueden no ser del gusto de todas las personas, pero calificarlas de ficticia me parece complejo. Ficticio es algo que existe solo en la imaginación de alguien. Y las cuentas nacionales, hasta donde yo entiendo, existen en Suecia, Lituania, China, Noruega, Polonia, Brasil. Y no creo que el sistema de pensiones de esos países funcione sobre algo que no existe. Insisto, puede a alguien no gustarle, pero las cuentas nacionales son un registro que se usa en cualquier sistema que no es 100% prefondeado. Eso quiere decir que una parte de las cotizaciones se usa para pagarle pensiones a los actuales jubilados. Y el sistema chileno tiene cuentas nacionales por una transición y van desapareciendo porque converge a un sistema 100% fondeado. Eso respecto a lo de la propuesta del gobierno, ¿ya? Y 2 o 3 precisiones. Por su intermedio, presidente, clarificarle a Alejandro que el stock no va al IPA en la propuesta del gobierno. El stock sigue las actuales AFPs transformadas en IPP. Segundo, no hay ninguna duda que el ahorro aumenta en el 6% por lo que ya dije antes, porque una parte pequeña de las cotizaciones se usa en promedio del orden de un 20% se usa para transferencia y todo el resto va a capitalización. Y lo último, la oferta externa, la eliminación fue recomendada por la Fiscalía Nacional Económica y fue aprobada
planteada en el gobierno de Bachelet II, en la propuesta de Piñera, la anterior, y la de este gobierno, y también unánimemente por la Comisión para el Mercado Financiero y la Super de Pensiones. ¿Por qué? Porque se entiende que básicamente hace que no se haga la mejor oferta en el SCOMP, sino que se reserve para la oferta externa, y ahí se produce una negociación asimétrica entre los asegurados y las compañías de seguro. Y por eso todas estas instituciones recomendaron eliminarla. Eso nomás, presidente. Muy bien, gracias al Ejecutivo. Queremos agradecerle a los... nos quedan algunos minutos, ¿sí? Adelante, diputado Sauro. Preguntarle nomás que cómo vamos a seguir la tramitación del proyecto, porque había intenciones, según usted declaró en la prensa, de votarlo la próxima semana, y yo se lo he dicho en privado y en público. Yo creo que no están las condiciones para poder hacerlo. Entonces yo quiero ver qué vamos a hacer, porque también se lo comenté, el gobierno se nos ha acercado para ver la posibilidad de llegar a algún acuerdo, y porque si no, finalmente el próximo miércoles, después de todo lo que hemos escuchado, de los datos que nos faltan, entre otras cosas lo que dijo ayer el diputado Durán respecto de los informes que no se han entregado, ¿cierto?, con los datos numéricos a las instituciones para hacer los estudios acabadamente. Entonces, yo quiero preguntar si vamos a aplazar definitivamente esa votación, o si no, simplemente nosotros vamos a votar en contra de la idea de legislar la próxima semana. Eso, presidente. Solo señalar que nosotros estamos cumpliendo un cronograma que nosotros mismos definimos, cronograma de 13 posiciones al gobierno que le impusimos al gobierno, que no está en el cronograma inicial, sobre sostenibilidad, sobre separación de la industria y sobre tasas de reemplazo. Se hicieron un conjunto de invitados que están programados y terminan el próximo martes. Por lo tanto, tendríamos que cambiar un acuerdo de la propia comisión para no votar el próximo miércoles. Teníamos una dificultad, yo no he citado para votar el próximo miércoles porque quería saber a qué hora se iba a votar la acusación constitucional contra la exministra Ríos. Me acaban de señalar que se va a votar en la tarde, por lo tanto, en el horario normal que estamos funcionando el próximo miércoles, de acuerdo al cronograma que nosotros mismos nos hemos propuesto, la verdad que está absolutamente en línea. Ahora bien, por supuesto que me interesa que podamos votarlo por unanimidad, y usted tiene en su WhatsApp, dado que me lo pregunta, tiene una propuesta de acuerdo, de procedimiento que le he hecho a usted, le he hecho al gobierno también, en la línea de lo que hemos conversado, para ver si somos capaces de votar por unanimidad la idea de legislar, entendiendo que en la etapa en particular hay muchas diferencias, y si el acuerdo no se materializa, en la etapa en particular, no solo los parlamentarios de Chile Vamos, sino que también quien habla y algunos parlamentarios del gobierno probablemente no voten a favor si el gobierno no cambia las distintas cosas que hay. Pero señalarles que hemos fijado un cronograma y nos queda una semana. Yo no anunciaría voto en contra cuando queda una semana para ponerse de acuerdo, porque a lo mejor en una semana sí es posible lograr un acuerdo en general sobre el entendido de que en particular tenemos todo el primer semestre para ello. Nos quedan 4 minutos. Diputado Santana, diputado Durán. Sí, le voy a ocupar menos de un minuto, presidente. Sí, no, para tranquilidad solamente del diputado Sauerbaum por su intermedio, lo que vamos a votar según cronograma es la idea de legislar, es una expresión de la buena voluntad de esta comisión de poder tramitar una reforma que, como ya se ha señalado varias veces acá, ha tenido múltiples intentos fallidos dentro de la Cámara y dentro del Senado. Va a haber un espacio seguramente que el mismo presidente va a establecer como la fecha para presentar indicaciones, y seguramente iba a continuar la tramitación. Pero yo solamente quería desdramatizar el hecho político de que vamos a votar la idea de legislar. Eso. Que tiene el diputado Durán. Perdón. Diputado Durán. Sí, presidente, que usted había enviado una propuesta de acuerdo para la votación de esto. ¿Esto le llegó a todos? A una persona por partido, pues no tengo ningún problema en enviársela. Sí, por favor, yo pido que se lo envíe a todos los diputados de la comisión. Muy bien, gracias. Recordarle nomás al diputado Santana, él no estaba en la comisión aquí, por eso no sabe, pero yo tengo la votación aquí de los diputados de la reforma anterior del presidente Piñera, donde ustedes votaron en contra de la idea de legislar aquí y en la sala. Entonces, no me vengan a decir que esta es una intención. Nosotros tomemos la determinación en base a lo que el gobierno va a demostrar. Si hay una voluntad de cambio, no hay ningún problema, conversémoslo. Tenemos una semana para conversarlo. Nosotros, le informo, el lunes seguramente nos vamos a juntar. Estamos tratando de organizar una reunión con los diputados de Chile Vamos para hacer una reunión con nuestros asesores, nuestros expertos, y proponerle algo al gobierno en serio, como lo ha pedido la ministra. Y por lo tanto yo vi esa voluntad, y por eso estoy preguntando si existe la voluntad de hacerlo. Si no, tendremos otro escenario, ¿no?
Muy bien. Muy bien, yo les pido que no... Ya, silencio muchachos, que vamos a... Bueno, no, yo quiero agradecerles a los invitados, quiero agradecerle a la señora Alejandra Kraus Valle, presidenta del Consejo Consultivo Previsional, al señor Alejandro Alcérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, que vino acompañado de Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo, Marcelo Mozo, gerente general, ambos de dicha asociación, y a la señora María Elisa Cabezón Otero, economista y directora de Evidencia de Pivotes, su presencia, agradecerle al subsecretario y decirle a los diputados y diputadas que tratemos de trabajar la semana que queda para lograr un acuerdo. Se levanta la sesión.